Bendiciones y bienvenidos a este su programa de la Iglesia de Jesucristo de los Ministerios Llamada Final, aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Quiero compartir contigo este pensamiento de la palabra que le denomino plantando semillas en la dimensión espiritual. Y vamos a iniciar leyendo Oseas capítulo 10, versículo 12, donde dice: Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Ahora, cuando dice aquí sembrad para vosotros en justicia y segad para vosotros en misericordia, no está hablando de características que una persona puede tener, sino que está hablando de una ciudad. Está diciendo siembra en la ciudad de justicia y tú vas a cosechar en la ciudad de misericordia. Ahora, ¿cómo esto es posible? Mire, es importante por eso entender diferentes cosas de la escritura para saber que hay ciudades llamadas de esta manera y saber que cómo llegar a sembrar estos lugares. Porque este es un consejo que nos da la palabra del Señor y nos dice que si nosotros sembramos en esta ciudad de Sedacá, dice que vamos a cosechar en la ciudad de Gesed, misericordia. Ahora, antes de continuar, quiero que usted vea estas palabras aquí en Oseas capítulo 10 verso 12 donde estamos leyendo y dice que podemos hacerlo la siembra. Ve la palabra ahí, sedacá, que viene de la palabra sadik y que viene también de esta palabra sadikim, justos, y dice que vas a cegar en la ciudad de Gesed, misericordia, Gesed. Ahorita vamos a ver dónde es que están estas ciudades o por qué las menciona aquí la escritura. Y es muy interesante porque de esta manera nosotros podemos ver que está hablando de secretos. Mire lo que dice Hebreos capítulo 7 verso 2, a quien asimismo dio a Abraham, uno de los que menciona la escritura que sembró en justicia, es decir, en esta ciudad, que sembró en Sedacá, los diezmos de todo, fue Abraham, dice, cuyo nombre significa, ¿quién se lo dio? A Melquisedec, rey de Sedacá y rey de Shalom, esto es, rey de paz. Abraham fue el que sembró en este lugar, Sedacá, es decir, él aprendió cómo es que se puede sembrar en estos lugares para poder también cegar esta misericordia. Ahora, este Abraham, escribió un libro y en este libro es donde explica muchas de estas cosas, aunque no está en el llamado canon sagrado. Es un libro que si usted busca información histórica va a encontrar que es uno de los escritos más antiguos llamado el Sefer Yetzirah, que es un libro que escribió Abraham Avinu y de hecho en este libro explica estos lugares de los que está hablando en Oseas, que siembres en Sedacá y vas a cosechar en Gesed. Y dice aquí, nos habla de Abraham, que él fue el que le dio los diezmos de todos al rey de Sedacá, al rey de esa ciudad y al rey de Shalem o Shalom. Ahora, dice de este Melquisedec, Hebreos 7:3, que es sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, es decir, no es de esta creación. Dice, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Eso nos enseña que toda persona habitante de estos lugares son personas que son espíritus que no son de esta creación, o son almas que no han venido a esta creación como nosotros hemos venido, sino tal vez en otra forma, en otra naturaleza. Ahora, del que se habla aquí en Hebreos capítulo 7 es el mismo de Génesis capítulo 14, al cual Abraham le entregó estos diezmos de todo. Y este era el rey de Sedacá, este era el rey de justicia, como dice en la traducción, pero realmente dice rey de Sedacá y rey de Shalom. Ahora, fíjese lo que dice aquí, hablando de esta ciudad de la que estamos mencionando. Hebreos capítulo 12, verso 22,
dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Ahora este monte de Sión no es terrestre, dice a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, es decir, en otra dimensión, no está en esta dimensión, se puede uno acercar. Aquí dice, sino que os habéis acercado, nos acercamos mediante Yeshua HaMashiach a este monte de Sión. Es un monte y es la ciudad del Dios vivo, es una Jerusalén celestial, dice a la compañía de muchos millares de ángeles, es decir, una dimensión de espíritus, una dimensión de almas de los cielos, dice a la congregación, es decir, hay una congregación ahí, es una ciudad, es un monte, es un sacerdocio, y dice a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, y aquí es donde dice, a los espíritus de los sadikim hechos perfectos. Es decir, ¿dónde es que están los espíritus de los sadikim? En Sedacá, en esta ciudad. Ahora, este libro que escribió Abraham Avinu es un libro que a través del tiempo lo han estado degradando, lo han estado torciendo y que el Señor los reprenda, todas estas sectas y cosas terribles. Usted puede ver aquí los Illuminati, cosas que han usado los masones, gente errada que ha usado lo que se llama Kabbalah, que es también el libro del resplandor, el Zohar, Zohar HaKadosh, y aquí está lo que se me conoce mejor como el árbol de la vida o las 10 sefirot, que fue de lo que escribió Abraham Avinu en su libro, que se llama Sefer Yetzirah, explicando lo que son estas sefirot, explicando cómo están vinculadas al mundo creado, pero le vuelvo a repetir, esta gente de sectas y todo esto han degradado y han dado un mal nombre de tal manera que hoy en día la gente tiene miedo de esto. Pero mire, yo le voy a pedir algo, usted que está oyendo esta enseñanza, investigue qué quiere decir Kabbalah. No le voy a decir yo qué quiere decir, búsquelo para que pueda ver qué quiere decir Kabbalah, qué quiere decir Sefer Yetzirah, qué quiere decir Zohar, de dónde viene, y usted va a encontrar que todas estas cosas vienen de la Torá, vienen de la Escritura. Y entonces, de hecho, el Sefer Yetzirah existía antes de la Torá, es decir, de la Torá escrita, aclarando. La Torá, hablada siempre ha existido, fue, de hecho, por medio de la cual se hizo el universo, y Jesucristo mismo, hablando en el libro de la Revelación, él mismo dice, yo soy la Aleph y la Tab. ¿Qué es la Aleph y la Tab? La primera letra del alefato y la última letra del alefato hebreo que fue con la que se escribió la Torá. Entonces, pero Abraham, cuando él tuvo esta revelación, pues Dios le dio una revelación tan tremenda que él escribió este libro llamado Sefer Yetzirah. Ahora, si podemos estudiar estos nombres, por ejemplo, hay gente que dice, no, es que es el estudio de cosas esotéricas. La gente habla sin saber lo que está diciendo. ¿Qué quiere decir esotérico? Busque también la definición, por favor. Búsquela, se lo pido en el amor de Cristo Jesús. Busque qué quiere decir esotérico para que vea si es algo negativo o qué es, pues, esotérico. Ahora, cuando escribe Abraham Avinu y él explica lo que es la Sefirot o el llamado árbol de la vida, aquí está, mire, Geset. Aquí está donde dice ahí en Oseas, si tú siembras en Sedacá, está hablando de una ciudad, está hablando de dimensiones de los cielos. Malhut, que está acá, se refiere al mundo físico, al plano material, que es donde estamos. Aquí está hablando de un plano mental, estos mundos que están aquí, que es el Yetzirah, y el Bria, que es un mundo de la emoción, de lo emocional, del alma, y después está el mundo del espíritu, que está ya hasta arriba en Atzilut, y aquí está el Keter, la corona, que ya hablábamos en una enseñanza, es de donde viene el Mashiach, el alma del Mashiach, y que por eso le pusieron esa corona de espinos, y ya estudiábamos en otra enseñanza
Si no la ha visto, le recomiendo que la vea, donde incluso allí en esa enseñanza que está aquí en el canal, enseñamos en la escritura cómo la palabra que se usa para hablar de la corona que le pusieron es Keter, porque le estaban diciendo, si tú vienes de Keter, vamos a ver si es cierto que tienes el respaldo de Keter. Y veíamos qué es lo que significa esta palabra Keter y qué era lo que estaban diciéndole estas personas que le pusieron la corona y el manto. También ahí en esta enseñanza hablamos del manto y su significado. Bueno, cuando dice ahí en Oseas que si sembramos en Sedacá, dice que vamos a recoger en Gesed. ¿Quién es el que está en Gesed? Ahora, Gesed, aquí dice benevolencia, puede ser misericordia, puede ser compasión. Es de lo que está hablando cuando dice que si tú siembras en Sedacá, Sedacá está hablando de la Jochma, de la sabiduría, está hablando del entendimiento, de la inteligencia o comprensión, que son estos mundos de acá arriba. Si nosotros aprendemos a sembrar en estos mundos, dice, tú vas a cegar aquí en la misericordia. ¿Y quién es el que está aquí en la misericordia? Aquí está, mire, Gesed, aquí dice Gesed, Abraham Avinu. ¿Por qué está Abraham Avinu? ¿Por qué es representado Abraham Avinu con esta Sefirot? Porque él fue el que le dio, acuérdese que él dio los diezmos de todo al rey de Sedacá, de esta región, de esta dimensión. ¿A la dimensión de qué? A la dimensión de Atzilut, del espíritu, de una vida de espíritu. Y como él hizo eso, él en la misericordia, en el nivel, de Briá, del nivel del alma, le dijeron, tú vas a tener la hermosura, Tiferet, beauty, hermosura, y está hablando de algo muy hermoso en Dios. Vas a tener la fuerza, Geburah, y le dice, vas a estar en la misericordia, Gesed. Ahora es muy interesante estudiar esto, aunque yo sé que hay mucha gente que, esto no es bíblico y que no sé qué, pues es porque no les han enseñado, porque si realmente ha estudiado usted encontrará que todo esto está vinculado con la escritura. Ahora, Abraham está aquí en Gesed. Está él en Gesed y por eso la escritura dice, si tú siembras en esos mundos de arriba, vas a cosechar en este mundo del alma, en lo que nosotros necesitamos aquí en la tierra, porque nuestra alma necesita aprender a conectarse allá arriba. Ahora, ¿por qué? Jesús le dijo esto mismo a aquel joven rico, Mateo 19:21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Lo que le está diciendo es, da sedacá. ¿Qué dice aquí? Sedacá, sedacá, que es cosas que hacen también en algunas sinagogas, en algunos lugares donde tú puedes echar dinero y esto se lo dan a los pobres. Da sedacá y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Por qué tendrás tesoro en el cielo? Porque estarás sentado con Abraham, estarás sentado en la misericordia. ¿Cómo obtuvo misericordia Abraham? Porque le dio los diezmos de todo al rey de Sedacá, al rey de los Sadikim, al rey de los justos. ¿Y quién es ese rey de los justos? Nosotros sabemos que hay un justo solamente, llamado Yeshua HaMashiach, y cuando nosotros le atribuimos a él nuestra vida, cuando a él entregamos nuestra riqueza, cuando a él le damos todo nuestro ser y lo amamos, nosotros recibimos una misericordia que es inmerecida, y de hecho es algo que recibimos estando en una condición caída. Pero estando dentro, tenemos que nosotros entender que así como hemos recibido de gracia, tenemos que dar de gracia también. Ahora, Marcos 4:14 dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Ahora sí, vamos a ver cómo podemos sembrar. Sé dónde tengo que sembrar, en Sedacá, así como Abraham lo hizo con Melquisedec, rey de Sedacá, rey de justicia. Pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a subir a esos niveles, a esas dimensiones? ¿Cómo voy a subir a esa o entrar a esa profundidad para poder sembrar? Como dice ahí en Oseas, siembra en Sedacá y vas a cosechar o vas a cegar en Gesed, en la misericordia. Ahora,
Aquí nos enseña un secreto muy importante. El sembrador es el que siembra, pero ¿cómo siembra? Siembra la palabra. ¿Qué palabra estamos sembrando? ¿Qué tipo de palabra estamos hablando? Porque esto nos enseña que una manera de sembrar es la palabra, es decir, las cosas que hablamos. El sembrador es el que siembra la palabra. Ahora, ¿qué tipo de palabra vamos a sembrar? Éxodo capítulo 32, verso 16, dice, y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. ¿Por qué? Déjeme le digo algo antes de continuar. Dice 2 Corintios 9:10, y el que da semilla al que siembra. ¿Quién es el que nos da la semilla? Dios nos da la semilla. ¿Cómo nos dio la semilla? Así. Dice, y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre tablas. Es decir, nos dio 2 tablas de la Torá y no estoy hablando simplemente de lo antiguo, sino todo lo que está escrito. Ahora, ¿por qué 2 tablas? ¿Por qué eran 2 tablas? ¿Por qué son 2 manos? Una tabla corresponde a la mano derecha y otra a la mano izquierda. Nosotros vemos que nuestros dedos tenemos 14 divisiones o falanges, como usted le quiera llamar aquí. Si usted los cuenta, tómese un momento ahorita, cuente cuántas tiene aquí en su mano y se va a dar cuenta que son 14. ¿Por qué 14 en los dedos? Es decir, 14 en una mano y 14 en otra mano. 5 dedos por mano que corresponden a cada palabra de las tablas. 5 palabras en una tabla y 5 palabras en otra tabla. Ahora, así es como se les llama. No porque eran 10 mandamientos, como la gente dice, no, sino que está hablando de palabras y hay 5 en una y 5 en otra. Y nos está indicando estas 14 divisiones dentro de los dedos. Es decir, 14, ¿por qué? Como le decía, porque está refiriéndose a la tabla izquierda y a la tabla derecha, a la mano izquierda y a la mano derecha. 10 palabras que contienen 613 letras, que son los mitzvot, es decir, los mandamientos, ¿cómo le podemos traducir? Porque no solo es mandamientos, sino que es también preceptos, es también estatutos, es también ver toda la enseñanza, aunque sabemos que en la Biblia más común se ha traducido todas estas palabras como ley, pero ahora son 248 positivos, es decir, que tenemos que hacer y corresponden a la mano derecha y 365 negativas que corresponden a la mano izquierda de no hacer. Si sumamos 2 más 4 más 8 dan 14. Si sumamos 3 más 6 más 5 dan 14 también, es decir, 14 de la mano derecha y 14 de la mano izquierda. Y esto representan nuestras manos. En nuestras manos está la representación de las tablas de la Torah que Dios le dio a Moshe. Entonces, es algo muy interesante. Nosotros tal vez pensamos en la grabadura que estaba en la piedra, ya hemos explicado en otras enseñanzas también, que eran de zafiro. Estas piedras no era cualquier tipo de piedra y de zafiro. ¿Por qué? Porque así es como se habla en la escritura en varias ocasiones, como ya lo enseñamos también, de una plataforma que está sobre esos seres que se mueven por su espíritu, y la escritura dice que este lugar donde está el trono de Dios establecido es como una losa de zafiro, y se da referencia en varias partes de la escritura, pero no me quiero detener más ahí, sino decirle que Dios nos ha dado la semilla, es decir, como aquí dice que Él da la semilla al que siembra. Dios nos dio la semilla, claro, aquí están las misbot, aquí está su palabra. Él dio la palabra para que la podamos sembrar. ¿Por qué? Porque dice que el sembrador es el que siembra la palabra. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de palabra voy a sembrar? Él nos ha dado la semilla por medio de su palabra, pero ahora la cosa es,
¿qué palabra voy a sembrar? Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Es decir, puedo estar yo sembrando en mundo, no en la dimensión de Sedacá, sino en la dimensión de carne, en la dimensión de las cosas terrenales. ¿Y qué es lo que voy a cegar? Muerte, corrupción. Pero si yo siembro en el espíritu, si yo siembro en los mundos espirituales, que son los de Atzilut que veíamos ahí en el árbol en el árbol de la vida, nosotros vamos a cegar vida eterna. Por eso cuando aquel joven, le vuelvo a repetir esta cita, llega con el Señor y le dice, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dásed acá. Es decir, siémbralo, siémbralo en esta ciudad de Sedacá, siémbralo en la dimensión de Atzilut, siémbralo en las cosas del Espíritu. No, no, no nada más está hablando de las cosas de dinero, no, está hablando de muchas cosas más, está hablando de la manera que le podemos dar a una persona de comer, no nada más pan, sino palabra de Dios, donde podemos sacar a los encarcelados, a quitar opresión, a desatar ligaduras, a ayudar en toda área espiritual. Si nosotros sembramos para el espíritu, es decir, en el mundo de Atzilut, nosotros podemos alcanzar misericordia. Por eso decía, ya no seas, siembra en Sedacá y vas a cosechar en Gesed. En Gesed, igual que hizo Abraham, y alcanzó grandes bendiciones. Ahora, ¿por qué son dos tablas de Torá? Dos oídos, dos hemisferios en el cerebro, dos ojos, dos fosas nasales y una boca y una lengua. Ahora, dos tablas de la Torá que corresponden a dos oídos, que corresponden a dos hemisferios en el cerebro, el derecho y el izquierdo, dos ojos, dos fosas nasales, pero solo una boca y una lengua. ¿Por qué razón? Porque todo esto, tanto ojos como cerebro, como oídos, como fosas nasales, la manera que percibimos las cosas, van a producir en nosotros algo que hablemos. Y esto tiene que ver con la lengua. Es decir, podemos dar vida. Dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder ¿de qué? De la lengua. Y entonces dice, el que la ama comerá de sus frutos. ¿Cuáles frutos? ¿De qué está hablando esta porción? La muerte y la vida están en poder de la lengua. Las cosas que nosotros vemos, las cosas que nosotros pensamos en el cerebro, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, las fosas nasales, la manera de percibir, estas cosas van a producir en nosotros que hablemos de una manera. Ahora, por eso también, de hecho, en el árbol de la vida, usted veía que me voy a regresar para que usted pueda ver algo aquí. Usted ve que son dos columnas aquí y una en el centro. Y acá usted va a darse cuenta que está hablando de una manera de obrar y acá de otra manera y la de en medio que viene desde el Keter y nos está hablando de varias cosas de cómo nosotros tenemos que desarrollar nuestra vida, aunque no voy a hablar mucho de eso en esta enseñanza, voy a subir después, si a usted le interesa conocer del árbol de la vida, sus representaciones de cada sefirot, y ver de cada sefira y ver sus nombres, quién está ahí, qué es lo que los atributos que tiene, la subimos con mucho gusto para poder hablar un poquito más de esto. Ahora, ¿qué es lo que le quiero decir? Sabe que así como muchas veces dibujan en el hombro derecho o en el hombro izquierdo a un ángel en el hombro derecho, tal vez en el hombro derecho hablándole al oído y diciéndole haz lo bueno, haz lo correcto, haz lo justo, y tal vez en el hombro izquierdo a algo negativo, a un diablo, a un demonio, diciendo no hagas lo bueno, haz lo malo. Es decir, tenemos dos pensamientos, tenemos una dualidad. Por eso hay dos oídos, dos hemisferios del cerebro, dos ojos, dos fosas nasales, la manera que percibimos espiritualmente y la manera que percibimos naturalmente de la tierra. Ahora,
a que más alimentemos es lo que va a hablar la lengua. Hay poder para dar vida y para dar muerte en la lengua. Es decir, recuérdese que decía, el sembrador es el que siembra la palabra. Ahora, ¿qué estoy sembrando con mi lengua? ¿Cosas buenas o cosas malas? De igual manera hay dos brazos, dos manos, dos piernas, dos pies, un torso y un órgano sexual. Igual, tanto la letra Vav como la lengua y como el órgano sexual masculino representan dadores de vida. Ahora, esto es lo que produce vida o puede producir muerte. ¿Por qué? Porque podemos tener hijos como Adán y Java tuvieron a Caín, un hijo del maligno, o a Abel que es un adorador. Entonces la pregunta es, ¿qué percepción estoy recibiendo yo de mis brazos, de mis manos, de mis piernas, de mis pies, de mis ojos, de mis oídos, de mis fosas nasales? Es decir, está hablando de un mundo del lado izquierdo y de un mundo del lado derecho, y según como yo esté haciendo las cosas, pensando las cosas, voy a producir vida. Entonces aquí dice que hay una lengua que produce vida o muerte, hay un órgano sexual que produce vida o muerte. No estoy hablando simplemente de lo literal, estoy hablando de algo espiritual. ¿Por qué? Porque la relación íntima, la relación sexual, es una sombra simplemente de algo celestial. ¿Cómo puedo yo tener hijos aquí humanamente? Pues sí, yo uso mi órgano sexual y puedo tener hijos. Pero en el mundo espiritual, ¿cómo lo hago? Es decir, ¿qué es lo que siembra el órgano sexual masculino en una mujer? Una semilla. Igual que la palabra es una semilla, como dice el sembrador, es el que siembra la semilla, también el órgano sexual da una semilla y sale un bebé, sale un fruto de aquello. Pero lo que nos está enseñando la escritura es que lo que hacemos, lo que hablamos, es lo que va a producir algo. Ahora, ¿dónde estoy sembrando? Por eso la primera cita que leímos en Oseas está diciendo, si tú siembras en Sedacá, vas a cosechar en Gesed la misericordia. Yo necesito aprender a ir a esas dimensiones para hacerlo. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Le dio los diezmos a Melquisedec. Una manera de hacer esto es la sedacá, entregar los diezmos, dar a los pobres, y le vuelvo a repetir estas cosas de las que habla en Mateo 25, por las cuales seremos juzgados también. No solamente es el nivel natural de esto, lo terrenal, sino la manera de desarrollarlo en el mundo espiritual. Así que yo deseo que busquemos más de cómo poder hacer esto. La oración que hacemos a Dios es una manera también de sembrar en el mundo de Sedacá. ¿Por qué? Porque dice allí en Hebreos la cita que leímos, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a donde están los Adikim. ¿Y para qué me acerco ahí? Pues obviamente me acerco para hablar algo que viene o que estoy hablando de parte de Dios. Entonces, a mí, hermano amado, me interesa que nosotros podamos ser gente realmente que entendemos este mensaje y que podamos ponerlo por obra, saber que Dios tiene un propósito para nosotros, hablar la palabra en todo momento y desarrollarlo para la gloria de su nombre. Así que yo espero que sea de bendición este mensaje para ti. Si te interesa conocer más acerca de esto, cómo hacer esa siembra, es decir, cómo orar, ¿cómo voy a orar cuando me acerco al monte de Sión? Los discípulos reconocieron su condición, le dijeron, Jesús, enséñanos a orar, Señor. Así como Juan enseñó a sus discípulos, y él les dijo, vosotros oraréis así, Abba. Y empieza a decirles el Padre nuestro. ¿Por qué? Porque primeramente hay que entender la palabra Abba. La pictografía, las palabras, las letras hebreas, ¿qué significan? Es decir, cada una de estas palabras y viendo en el hebreo, podemos nosotros entender a más profundidad a lo que se refiere. Primeramente, ¿cómo me voy a relacionar yo con Dios como mi Padre? Pues voy a entender cómo se escribe Abba, A, Aleph, Bet, Bet, Aleph,
¿Y qué significa la Aleph? ¿Qué significa la Bet? La Aleph sabemos que Yeshua HaMashiach dijo, yo soy el Aleph. ¿Qué significa la Bet? Una casa, Bet. ¿Qué quiere decir? Cuando la Aleph está en mi casa, pero cuando mi casa está en el Aleph también, porque es Aleph, Bet, Bet, Aleph. Así que tenemos que entender todo la revelación de esto para poder acercarnos también al Padre. Así que yo deseo esto sea de bendición para ti y podamos avanzar en este conocimiento. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.